¿Qué tal? Buenos días. Les saludo con gusto y bueno, vamos a seguir platicando de lo que viene siendo la estadística. Nos quedamos en los tipos de estadística que fue la descriptiva y la inferencial, ¿sale? Ya estuvimos viendo algunos ejemplos de los tipos de estadísticas, cómo se representan, cómo van a estar segmentadas los datos de la estadística, enfocado obviamente a las cuestiones educativas. Ya vimos que, que la población es un conjunto de grupos, es un conjunto de elementos y que de ahí se extraen las diferentes muestras. Ahorita vamos a ver los tipos de estadísticas que vamos a ir entendiendo y cómo lo vamos a ir interpretando, los tipos de estadísticas, ¿sale? Bueno. Lo que sigue es, para que entendamos que una muestra va a ser representativa de alguna población, van a representarse por unidades escogidas al azar, ya sea escogidas por manera aleatoria o por sorteo, ¿sale? Y la selección sistemática va a acomodar esos datos elegidos al azar, ¿sale? El término estadístico se refiere a la persona que trabaja en la elaboración de análisis y de estadísticas. El estadístico, ¿no? Es la persona que mediante encuestas, mediante extracción de datos, entrevistas, va a empezar a vaciar todos los datos recopilados en campo y los va a establecer en una base de datos. Y esta base de datos, pues, bueno, se va a representar en una gráfica de barras de dispersión, una gráfica de pastel, ¿sale? Las estadísticas son el ordenamiento, ¿sale? Ya que tenemos los datos estadísticos, como les decía anteriormente, las estadísticas se van a referir al ordenamiento y lo vamos a presentar, como lo comenté hace un momento, en cuadros, en números. Todo esto va a ser mediante métodos sistemáticos, ¿sale? Mediante gráficas donde va a haber factores Y, factores X, donde va a haber dependencia e independencia de factores, dependiendo, y también vamos a representar esos datos de alguna forma, en representación de algún objetivo, en representación de algún proyecto, de alguna encuesta, de alguna valoración, etcétera, ¿no? Las estadísticas primarias son datos obtenidos por encuestas directas, como les comentaba hace rato. Ya estamos empezando a identificar las encuestas directas, ¿sale? Se van a utilizar cuestionarios ya establecidos y va a haber una observación, ¿sale? Y es una utilización de una técnica de carácter científico. Por lo regular, este tipo de estadísticas lo utilizan mucho empresas como el INEGI, por ejemplo, ¿no? Donde vienen a hacer censos, ¿no? Vienen a hacer preguntas para hacer un censo, no sé, de los índices de desempleo o los índices de, no sé, de, del alza de los precios, cómo afecta a las familias. Entonces, hacen sus estudios socioeconómicos y esto lo van a representar en gráficas. Este tipo de personas que hacen encuestas primarias, pues también van a basar sus resultados en lo que observen, lo que ven, ¿no? Y ya ellos determinarán, no, pues el 80% de la población o del lugar estudiado, pues tiene problemas económicos, problemas estructurales en sus domicilios, no sé, pueden ser muchas cuestiones, ¿no? Y las estadísticas secundarias son datos que se obtienen de publicaciones, las cuales pueden ser reproducciones totales o parciales. Son fuentes valiosas utilizadas en cualquier tipo de investigación, ¿sale? En este punto ya estamos hablando de una estadística ya realizada. Puede ser un estudio de mercado, puede ser en Facebook, en YouTube, por ejemplo, los analytics, por ejemplo, lo que dicen, ¿no? Ya se van representando en diferentes gráficas y estas gráficas pues van a representar a lo que es un resultado de un estudio, ¿vale? Las estadísticas temporales son denominadas series de tiempo y cronológicas, ¿sale? Y va a ser el resultado de investigaciones u observaciones periódicas de días, de meses, de años,
espacio de tiempo, etcétera, ¿sale? Cuando las investigaciones son aisladas, no van a presentar periodicidad continuada. Las estadísticas se llaman atemporales. En este caso, esas estadísticas pueden ser realizadas por periodos de tiempo, pero podríamos determinar el año 2022, un ejemplo, ¿no? Se hizo una estadística del mes de enero, otra estadística del mes de febrero, de marzo y así. Se van cambiando mes con mes las gráficas, ¿no? Entonces, la gráfica que estaba de enero fue reemplazada por la de febrero, después la gráfica de febrero por la de marzo y así, ¿no? Simplemente lo que se va haciendo es que se van reemplazando porque los datos van siendo cambiantes, las gráficas van demostrando ciertos cambios durante el paso del tiempo y entonces estas estadísticas pues son realmente comparativas de un tiempo presente con un estado futuro, digo, con un estado pasado, ¿no? Entonces esas estadísticas temporales pues van a estar siendo cronológicas y también van a estar siendo actualizadas. Las estadísticas internas son en una institución educativa, por ejemplo, se originan de los registros internos, por ejemplo, los promedios, matrículas, pensiones, pesos, estaturas, edades y de otros estudiantes, ¿no? Prácticamente las estadísticas internas podríamos enfocarnos en la educación, por ejemplo, el grupo de alumnos que tiene más bajo promedio, el grupo de alumnos que tiene mayor rendimiento en educación física, el grupo que tiene mayor participación, perdón. Entonces, eso denota una internidad o una cuestión interna y se va a reflejar en números, ¿no? Las externas son originados fuera de, ¿no? Opiniones ciudadanas, el prestigio, eh, pensiones de la competencia, puede ser también, por ejemplo, un estudio competitivo educativo con otras escuelas, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, comparativas, ¿no? ¿Qué escuela ofrece mayores beneficios educativos? Y empiezan las comparativas externas, ¿no? Esas comparativas, por lo regular, las podríamos extraer de un cierto grupo de padres de familia, por ejemplo, que tengan experiencia o alguna vivencia con sus hijos. Entonces, todo eso es externo, ¿no? Todos esos datos los vamos a ir extrayendo de afuera. Y los parámetros son los números que vamos a estar representando, ¿no? Los valores cuantitativos, ¿no? Cuantitativamente hablando, media de proporción, varianzas, ¿no? Y bueno, sin embargo, una población puede tener varias características y varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, hay escuelas donde están posicionadas en una zona donde el poder adquisitivo de la zona es mayor que otro, ¿no? Quizás el nivel de exigencia también nos permita o nos exija un mayor, una mayor calidad en la educación, ¿no? Por las cuestiones de que si somos una institución que tiene un cierto grado de cobro en sus colegiaturas mayores a otras escuelas, entonces internamente tenemos que aplicar mayores índices de calidad, ¿no? Entonces, digo, son parámetros que nosotros podemos ir viendo. También en la cuestión educativa existen las calidades, ¿no? Y también, por ejemplo, en las colegiaturas también varían y exigen ciertas denominaciones. El estimador puntual es la descripción numérica de una correspondiente muestra y se va a denominar un puntual estadístico. Por ejemplo, son medias muestrales, varianzas muestrales. La media es un punto intermedio, es un punto medio de entre un valor y otro, ¿no? Digo, un ejemplo rápido es como identificar un 8 entre un 7 y un 9, ¿no? Una varianza muestral es cuando ese número sufre cambios y pasa de ser un 10 a un 12, ¿no? Y después, en una estadística periódica,
mes con mes va cambiando o va bajando, dependiendo, ¿no? Entonces, bueno, por lo general este tipo de estimadores pues nos van a permitir, este tipo de estadística nos van a permitir identificar ciertos puntos importantes para poder determinar qué tipo de gráfica nos vamos a apoyar, qué tipo de gráfica vamos a hacer, qué tipo de estadística vamos a obtener de la información que tenemos y vamos a obtener información de una estadística primaria donde vamos a estar tocando casa por casa y recopilando información, ¿no? O nos vamos a basar en estadísticas secundarias donde ya vamos a ver datos realizados, eso ya también, pues tiene su fuente de necesidad, ¿no? Y bueno, todo esto lo vamos a ir analizando conforme vayamos identificando los datos. Todo este tipo de información, de recopilación, de estadísticas, es una rama de la matemática, de las matemáticas, ¿sale? Prácticamente lo que vamos a hacer es recopilación de información. Lo que les decía, vamos a empezar a salir a las calles, a tocar puertas o en la calle, en las salidas, en las escuelas, con padres de familia, en las juntas, etcétera, ¿no? Lo vamos a representar con gráficas, estos datos, y posteriormente se hará un análisis de los datos que tenemos, un análisis de datos, que incluso hay materias que se llaman análisis de datos. Vamos a analizar las muestras de esa población y vamos a posteriormente a interpretarlo, ¿no? Quizás estamos viendo, por ejemplo, que en tal escuela no hay tecnología o no hay soporte en lo que viene siendo este en laboratorios, no tienen soporte técnico en laboratorios, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir representando y lo vamos a ir interpretando y vamos a ir determinando las necesidades primarias y secundarias que vamos a requerir, obviamente con nuestras bases de estudio, ¿no? Entonces, bueno, como introducción vamos a concluir que las estadísticas van a tener su recopilación, vamos a irlo interpretando conforme a lo vayamos necesitando. La recopilación de datos va a ser ya sea primaria, donde salimos, secundaria, donde ya están establecidos los datos incluso en Internet, y de ahí tomar decisiones, ¿no? Entonces, continuaremos con más datos, con más información de estos temas que les comparto. Ya estaré indicándoles las próximas, la actividad de esta semana. Muchas gracias.